Ahí estamos, es un gusto estar aquí con ustedes. Hay más de 100 personas conectadas contando este espacio y el espacio de Facebook de muchos países. Es una alegría volver a conectarnos y en un mes también de varias actividades de estos temas que nos reúnen. Le puse como título tentativo a esta charla, a esta presentación de la responsabilidad estudiantil a la Universidad Letrada, y espero completarla en 20 minutos como me pidieron. Quería empezar contando una intimidad, permiso Valeria, y de paso le agradezco a Valeria Guerrero la invitación. Valeria me escribió un correo, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo orientamos esto? Y Valeria me proponía una serie de preguntas, ¿sí? Y son preguntas muy importantes, muy interesantes, así que las quiero leer en su versión sintética. Valeria me decía, nos interesa saber por qué es necesaria la enseñanza de la escritura en la educación superior, quién debe hacerse cargo de esta enseñanza, qué estrategias han utilizado, qué dependencias se hace cargo de estas iniciativas, dependencia institucional, logros, dificultades y desafíos o proyecciones a futuro, y cómo empezar un programa como este, recomendaciones. Y luego me decía 20 minutos, ahí ya se complicaba un poco la cosa. Son preguntas centrales para el campo, ¿sí? Son preguntas que atraviesan seguramente todas las presentaciones. Gracias por las preguntas, Valeria, me parece que son preguntas que todos nos hacemos. Y lo que voy a hacer, si me permiten, es tratar de responder algunas de ellas a partir de una historia personal, biográfica, que publiqué hace poco, para reflexionar a partir de ahí. Y quería recorrer diferentes experiencias que tuve en diferentes roles y en diferentes instituciones con la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación superior. Y vamos a empezar por un enfoque que llamaría aprender lengua y literatura. Corría el año 2004, fue casi hace 20 años, Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, y como muchas universidades del país, había un curso propedéutico o remedial, habría que ver, de lectura y escritura, que era obligatorio para ingresantes y para los miles de estudiantes de todas las áreas que se anotaban. Había un examen de exención que nadie aprobaba, y por tanto, o casi nadie, y por tanto todos tenían que hacer ese curso semestral, en un contexto de ampliación de educación superior. Este tipo de cursos en Argentina fueron una reacción a la universidad sin selectividad masiva desde los años 80. El programa de esta experiencia, que habla de muchas experiencias parecidas de la época, tenía un recorrido en unidades que pasaban por morfología, luego sintaxis, luego texto, luego discurso, y en ese orden. Lo que hay ahí subyacente, como saben, sobre todo los lingüistas, es una teoría de la lengua, ¿no? O del lenguaje en sus diferentes niveles, una teoría estructuralista. Además leíamos literatura, porque los profes éramos de letras, también de periodismo, pero en general gente de literatura y de lenguaje. En ese caso leíamos Boquitas Pintadas, un libro hermoso, pero difícil de encajar con ese programa tan formalista. Por ejemplo, teníamos que enseñar macro reglas cognitivas para resumir, que son, desde una perspectiva cognitiva setentera, ochentera, no conscientes y automatizadas en buena medida, y nosotros las transformábamos en un objeto de enseñanza. Enseñamos el tipo textual argumentativo, que no sabemos muy bien qué es, enseñamos ortografía. Y nos quedábamos con varias preguntas que nos hacíamos en ese momento, o no nos hacíamos y nos hacemos hoy, pero que ese enfoque de enseñanza de lengua y literatura, digamos en términos generales, no problematizaba. Primero, ¿había ahí una pedagogía de la lectura y la escritura en la educación superior? ¿O estábamos usando teorías, digamos, de otros campos, reciclando teorías que no eran específicas, ¿no?, de esa necesidad? Por supuesto, no había una gran reflexión sobre gestión de centros y programas de escritura, de lo que habló recién la colega Violeta, y que tiene una larga tradición también. Había un enfoque del déficit. No había preguntas respecto de cómo se articulaba este curso propedéutico con niveles superiores, a pesar de ser propedéutico remedial, ahí en esa tensión, mirando hacia atrás o mirando hacia adelante, pero no estaba claro porque no teníamos mucha idea que iban a escribir esos estudiantes en los años siguientes. No había evidencias o investigaciones situadas que nos permitieran tomar decisiones respecto de lo que esos estudiantes necesitaban. No sabíamos mucho sobre esos estudiantes. Por supuesto, no entraba prácticamente la discusión el tema de las prácticas y literacidades que tienen distintas valoraciones sociales, y tampoco la tensión entre los discursos especializados y los discursos más generalistas, de la divulgación, de la literatura, etc.
todos estos problemas estaban subyacentes, pero no estaban abordados. Voy a pasar a una segunda experiencia, que voy a llamar Aprender clases de textos. Nos vamos una década después a la Universidad de Buenos Aires, y en este caso a un curso optativo de lectura y escritura disciplinar. Es optativo y la enseñanza está situada en las disciplinas. El programa, justamente, en lugar de ser una lista de niveles lingüísticos, apuntaba a escritura situada en un curso avanzado. Cuando hablo de escritura situada, hablo de interés, por ejemplo, por las relaciones entre cómo escribimos y cómo construimos conocimiento, o un interés por los géneros discursivos de las diferentes disciplinas. El enfoque de este approach justamente era el llamado, o la llamada didáctica basada en géneros discursivos. Había un fomento de la reflexión para que los escritores fueran conscientes y asumieran las decisiones que tomaban, y además se incorporaba con más claridad el componente de oralidad. Los docentes, en este caso, no eran simplemente de letras o de periodismo, sino que había especialistas en el tema 10 años después, y había también tutores formados que provenían de las disciplinas específicas. Para esta experiencia del 2014 había investigaciones situadas, investigaciones para la docencia, no para publicar un paper, pero sí para tomar decisiones respecto a qué enseñar o cómo. Los estudiantes que participaban se autoseleccionaban, y por tanto, como saben, los que venían eran los mejores y no los que lo necesitaban, cosa que pasa muchas veces con los cursos optativos, y sobre todo venían de los niveles superiores, es decir, estudiantes que habían tenido una experiencia traumática con lectura y escritura, mientras que los ingresantes decían: yo no necesito esto, estoy bien. Y esta iniciativa, a diferencia de la anterior, se sustentaba con fondos de apoyo externos y al corto plazo, esos fondos que a veces dan los gobiernos o las oficinas centrales de las universidades, y que se acaban. Esta experiencia está publicada en el libro Manual de Escritura para Carreras de Humanidades, que está para descarga libre si quieren echarle un vistazo. Preguntas que nos hacemos a partir de esta experiencia y que no estaban resueltas. ¿Cómo se vincula un curso optativo? Útil, pero optativo, con esa tendencia que descubrimos es importante hacia la curricularización y la obligatoriedad de esos cursos. ¿Cómo hacemos para que esas instancias más innovadoras se institucionalicen y sean sustentables en el tiempo? ¿Qué hacemos con el hecho de que las formas de escribir los géneros discursivos son cambiantes y son infinitamente diversos, ¿no? Si escribimos un manual como este, que tiene una lista de géneros discursivos. Y además, ¿qué hacemos con las prácticas y literacidades estigmatizadas, vernáculas, no propias de lo académico, pero sí ricas, interesantes e identitarias? Preguntas que no estaban bien resueltas en esa experiencia. Pasamos a una tercera experiencia que voy a llamar Aprender competencias transferibles. Esto fue en 2018, nuevamente la Universidad de Quilmes, que incorpora en estos años cursos también obligatorios de lectura y escritura, pero disciplinar. Ya no ese curso propedéutico transversal y de niveles lingüísticos. En este caso, como les decía, el programa aborda la escritura situada, se incluye también la oralidad académica, y el enfoque se interesa por los géneros discursivos y en particular los géneros epistémicos. Un género epistémico es un género cuyo objetivo es enseñar algo y no tanto hacerse eco de alguna práctica que existe, digamos, fuera de la universidad, alguna forma de escritura profesional, etc. Pero había en particular un foco en enseñar competencias que luego pudieran aplicarse a otros contextos no anticipables por el curso. Por ejemplo, para ponerle esto un poco de aterrizaje, por ejemplo, la consideración de la audiencia cada vez que uno escribe, o la investigación sobre ejemplares bien escritos previos cada vez que uno escribe. Esas son dos competencias transferibles que escritores sofisticados y exitosos usan, y que se usan para diferentes contextos. En este caso, los docentes en esta experiencia eran coautores del libro que escribimos y eran especialistas, y también teníamos investigaciones locales para la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, nos reuníamos con profes de otros años y de las áreas y les decíamos: bueno, ¿qué leen? ¿Qué escriben? ¿No? Y esa información luego la incorporábamos a nuestros materiales. De esta experiencia surge este libro, Manual de Lectura, Escritura y Oralidad en Economía y Administración, que también es de acceso libre, lo pueden descargar si les interesa, y se publicó en 2018. Para terminar, preguntas que quedaban en el tintero.
cómo integramos esta experiencia con escritura en etapas más avanzadas, porque aunque teníamos un anclaje disciplinar, seguía siendo en los primeros años. ¿Qué hacemos? Todavía no lo abordamos, con esas prácticas y literacidades no académicas, ¿no? Que no tienen lugar, parece, en los cursos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los docentes que trabajan en las carreras y que probablemente no tienen una formación específica respecto de cómo generar tareas, retroalimentar, enseñar o incorporar en sus programas y planes de estudios este interés por la lectura y la escritura? Última experiencia, ninguna de estas completamente satisfactoria, simplemente lo estoy mostrando como diferentes maneras de abordarlo, que también están vinculadas a cómo se fue desarrollando el campo. Enseñar escritura a través del currículum. Esto fue en los últimos años en la Universidad de Chile, nos mudamos de país, y en este caso pusimos el foco no en cursos específicos de lectura y escritura, sino en generar herramientas para los docentes disciplinares, los docentes que no son de lectura y escritura. Desde ese punto de vista, el programa o el enfoque es de escritura a través del currículum. Nos interesa trabajar con los profes y las profes que evidentemente utilizan la lectura y la escritura para que la utilicen de manera más productiva, más económica, más focalizada, más significativa. Seguimos con varios elementos que vimos antes: competencias transferibles, géneros epistémicos, escritores conscientes y críticos, ahora vamos a ver eso, y otros componentes. Incorpora acá una triada de conceptos muy interesante de Virginia Zavala, 2019, y de otros autores: valoración, legitimación y acceso, que rápidamente apunta a que nosotros como profes interesados en la lectura y la escritura tenemos que dar herramientas de acceso a las formas hegemónicas de escritura, pero también tenemos que incorporar, valorar e incorporar las formas de lectura, escritura y oralidad que no son hegemónicas y que son parte de la identidad y de las prácticas de muchos estudiantes. Y en este caso, a diferencia de lo que decía antes, de investigaciones locales para la enseñanza, incorporamos investigaciones mucho más sistemáticas, que generaban conocimiento publicable. Y dentro de esas investigaciones nos interesó por primera vez también qué opinaban los escritores y las escritoras, qué les pasaba, qué necesitaban. Y ahí, por ejemplo, descubrimos que muchos estudiantes citan mal porque no quieren citar bien, porque las formas de cita hegemónicas y académicas pueden representar una amenaza a su identidad hasta comunitaria, puede generar estigmatización en su entorno, etc. Esto también se acaba de publicar en este libro, que pueden descargar. Tengo acá un ejemplar para mostrarles, pero no está a la venta, así que solo lo muestro para generar algún deseo de tenerlo, pero ya haremos un lanzamiento y regalaremos algunos ejemplares. Financiado por el Ministerio de Educación de Chile y por tanto no podemos hacer dinero con él, lo cual está muy bien. Preguntas que de todas formas quedaron pendientes. Ok, este libro destinado a profes de las disciplinas está muy bien, pero ¿cómo hacemos para instalarlo? ¿Cómo hacemos para que efectivamente sea utilizado? ¿Cómo hacemos para que los docentes que no son especialistas en el tema se formen? ¿Cómo hacer para que este libro elaborado en la Universidad de Chile sea ajustable a una universidad de otro país o con otro perfil, ¿no? ¿Cómo se integra este enfoque con lo que veíamos antes, que son los cursos de escritura específicos? ¿Cómo hacemos para que haya apoyos institucionales para que los docentes de las disciplinas puedan efectivamente colocar un énfasis en escritura en sus cursos, lo cual por lo menos significa que les den más ayudantes, o más horas, o más créditos, o mejores salarios, ¿sí? Y cómo hacemos para que esto se curricularice, aparezca en los objetivos de enseñanza y aprendizaje y en la rendición de cuentas institucional. Preguntas que son difíciles de responder. Bueno, esa era la primera parte, una historia personal, como les decía, y ahora en la segunda parte, en mis segundos 10 minutos, que son como 7 en realidad, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y aprendizajes que se desprenden de estas experiencias. Algunas van a ver que tienen una vinculación directa con lo que comentaba, y otras no tanto, me sabrán perdonar ese hiato ahí, pero sí tienen que ver con la reflexión y la experiencia en estas 2 décadas. Y voy a plantear dicotomías, un poco blanco sobre negro. Entonces,
Un enfoque posible para la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad en estas experiencias previas es diseñar cursos con competencias por separado, cosa que se ha visto en Argentina, en Chile, en otros lados. Curso de lectura, el curso de escritura, el curso de oralidad. Y más bien lo que sabemos hoy es que la lectura, la escritura y la oralidad deben trabajarse de forma conjunta, aunque por supuesto puede haber énfasis. Podemos poner un curso de defensa de tesis, por ejemplo, pero eso va a incluir, por ejemplo, una planificación escrita para comunicar oralmente. Entonces siempre estamos integrando estas competencias más que separándolas. En segundo lugar, podemos plantear que es útil enseñar un catálogo de géneros o tipos textuales que son propios de un ámbito y que los estudiantes tienen que manejar para tener éxito en esa carrera. Pero, como decía antes, eso tiene un problema intrínseco muy importante, y es que los géneros discursivos no son anticipables. Los géneros discursivos cambian, las carreras no son homogéneas, hay disputas epistémicas de todo tipo, de tradiciones letradas también, como cualquiera sabe, digamos, en su propio ámbito, y por tanto parece más interesante enseñar competencias transferibles, ¿sí? Que tengan propósitos, que tengan lecturas y que tengan géneros epistémicos y situados, pero no tanto un foco en querer abordar los 14 o 20 géneros que alguien debería escribir, porque cuando se los terminamos de enseñar ya han cambiado o el profe decidió pedir otra cosa. Por otro lado, podemos pensar que entender la escritura como una competencia común, como una competencia neutral, como una competencia abstracta, aislada, transversal, pero sabemos que esto sirve más bien para poco, y más bien es interesante en el aula relacionar explícitamente y críticamente la escritura con contextos, con propósitos, con identidades y con patrimonios culturales. Cuando enseñamos las normas APA, que hay que enseñar las normas APA, también podemos decir que son unas normas norteamericanas del inglés y que además siguen un paradigma más bien positivista de las ciencias sociales, en particular de la psicología cognitiva norteamericana. Y eso permite entender un poco cómo son, a diferencia de otras opciones. Eso es enseñar críticamente, eso es enseñar con distancia y poniendo en contexto. Por otro lado, podemos asumir que los estudiantes actuales leen y escriben mal, ¿cierto? Como todo el mundo sabe. Pero en realidad escribir es muy complicado y tenemos que tratar de evitar, a pesar de que los estudiantes tienen trayectorias diversas, accidentadas, y muchas veces tenemos que enseñar cuestiones que nos parece que no corresponde enseñar, tenemos que cambiar esa perspectiva del déficit por una perspectiva de universidad letrada, donde todos tienen que aprender lectura, escritura y oralidad a lo largo de todos los años, pero nosotros también, como profes, cometemos errores, escribimos artículos que nos rechazan, hacemos PowerPoint que no se entienden, y otra serie de cuestiones. Escribir es muy complicado, escribir es algo que se aprende a lo largo de la vida, y en ese sentido una perspectiva del déficit suele ser cómoda, ¿no? Porque uno se coloca siempre del lado del que no tiene ese déficit, pero más bien es un error. Podemos focalizarnos en componentes más bien superficiales, locales o de baja demanda cognitiva, ¿sí? Orientados a la comunicación asertiva, y eso no lo vamos a descartar completamente, pero es insuficiente y en educación superior no parece ser el elemento primordial. Entonces nos vamos a centrar más bien en entender la escritura como una competencia que es compleja, que es multidimensional y que además cumple propósitos diversos, no solo comunicar asertivamente. Escribimos para otras cosas y cuando escribimos tomamos en cuenta simultáneamente diferentes dimensiones, desde el desarrollo temático hasta las tildes, y esos elementos se integran. Y muchas veces nos pasa que estamos centrados en el desarrollo temático y se nos pasa la ortografía, o estamos centrados en la ortografía y se nos pasa el desarrollo temático porque no nos da la memoria de trabajo, ¿sí? Y eso es normal y esperable. Por otro lado, podemos usar bibliografía más bien general, cognitivista, desligada de la enseñanza, que es lo que tendíamos a hacer hace 20 años, cuando no había un corpus de conocimiento regional, potente y específico, pero hoy en día tenemos que evitar eso, y cuando hagamos propuestas usemos bibliografía especializada, que hay, y hay mucha, hay para elegir en didáctica de la escritura académica, y que cruza
esos ámbitos. Contaba la primera historia que en mis primeras experiencias hace 20 años de enseñanza de lectura y escritura, usábamos lo que conocíamos, usábamos Van Dyck y sus teorías cognitivistas del procesamiento del lenguaje, porque era lo que conocíamos, o usábamos teorías, no sé, de la narratología, porque era lo que conocíamos, y estaba parcialmente bien, pero hoy hay reflexiones específicas del ámbito. Podemos también enseñar conocimientos y competencias genéricas, muchas veces las autoridades nos piden eso, sesgados, lo que nosotros conocemos, como en nuestro propio ámbito, no necesariamente mal, pero específico de nuestro ámbito, o intuitivo. No, tenemos que usar investigaciones, ya sea locales, puntuales, rápidas, sin comité de ética, sin muestreo sistemático, o también podemos seguir otras investigaciones más potentes, más sistemáticas, más rigurosas, que en general generan también productos para socializar en la comunidad, y eso nos permite entender cómo se comunica en cada ámbito, en el ámbito que nos toque trabajar, y además qué experiencias, insisto en esto, qué experiencias tienen los escritores, docentes y estudiantes. Hoy tenemos que saber sobre las experiencias y perspectivas de escritores, docentes y estudiantes, algo que hace 20 años nos interesaba a muchos menos. A algunos siempre les interesó, por suerte. En una de las preguntas iniciales que hacía Valeria y que les mostraba, había un implícito que era cuál era el nivel, digamos, de enseñanza de la escritura en el que trabajar, o cuáles eran los encargados de hacerlo. Y esa pregunta creo que en realidad hay que cambiarla y hay que pensar más bien que se enseña distinto y se enseña de manera complementaria a través de los niveles formativos, ¿sí? Y esa universidad letrada de las que le hablaba es una universidad que dentro de sus posibilidades trabaja a nivel propedéutico, en etapas intermedias, para propósitos específicos, a través del currículum, en niveles de graduación también, en niveles de posgrado y a nivel de profes e investigadores también. De la misma manera, podemos concluir acá que quienes se tienen que hacer cargo son las personas de letras, o de periodismo, o de las disciplinas, o de educación, y en realidad el enfoque que parece más razonable es combinar estrategias y actores distintos, incluso con roles periféricos legítimos, roles más centrales, experiencias y conocimientos. Y por otro lado también una veces tiene la tentación de usar modelos y recetas generales o importados, ¿sí? Importados puede ser de la institución de al lado, o de otro país o de otro hemisferio. Y en realidad siempre tenemos que ajustar nuestras propuestas y expectativas a lo que se pueda hacer, a lo que se pueda hacer, a lo que se necesite hacer, y a los apoyos y socios que tengamos en nuestras instituciones, que son tremendamente diversas. Podemos confiar en las formaciones previas y las concepciones implícitas de nuestros equipos, tenemos que confiar en nuestros equipos, pero diría que es muy importante también instalar procesos de formación continua con los docentes que participan. Trabajo cooperativo, como decía Violeta hace un rato, talleres, observación de clases, etc. Podemos diseñar entonces finalmente modelos más bien estáticos y que no sabemos muy bien hasta cuándo van a durar, pero es muy importante que podamos incluir mecanismos de evaluación continua para la mejora y el ajuste, y no nos casamos con ningún paradigma ni ningún modelo teórico, sino que vamos usando lo que necesitamos. Y por otro lado, tenemos que generar mecanismos que nos permitan rendir cuentas, porque estas iniciativas, programas y centros tienen que dialogar con autoridades que no necesariamente saben del tema, no necesariamente son del ámbito, y que muchas veces nos piden evidencias. Para cerrar, lo que acabo de compartir con ustedes está explicado de manera mucho más clara, sistemática y con mejores ejemplos en estos dos textos. Les dejo acá los títulos y también el código QR si quieren sacar una foto y descargárselos. Por un lado, un capítulo que publiqué en Perú en 2017, se llama Piensa globalmente, actúa localmente, en un libro muy bonito, El desarrollo de las competencias básicas en los estudios generales, que compartí con autores que valoro y quiero mucho. Y por el otro lado, el libro que les mostraba recién, Escritura e Inclusión en la Universidad, y el primer texto lo escribí yo, luego los otros capítulos que son mucho mejores lo escribieron colegas muy importantes e interesantes. El texto donde explico esto
y mi experiencia al respecto se titula De la responsabilidad estudiantil a la universidad letrada, igual que esta breve charla. Muchas gracias y quedo disponible para, en un ratito, preguntas, críticas, comentarios y discusiones. Muchas gracias.